De Jesús, Señor, en esta hora, Padre Santo. Venimos, Señor, acercándonos al trono de tu gracia, mi Dios bendito, suplicándote, Señor amado, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Y que hoy, amado Dios, tú nos hables, Padre, tú nos ministres, Señor. Tú hoy, Señor amado, hables a cada corazón, Señor mi Dios, conforme a la necesidad que cada uno traigamos, poderoso Dios. Porque cada uno, Señor, trae diferente necesidad. Por eso te ruego en esta tarde, Padre Santo, que tú ministres tu palabra, Señor mi Dios, que tu palabra hoy, Señor, venga con poder sanador, Señor, con poder liberador, Padre Santo, con poder restaurador, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que hoy tu palabra venga, Señor, con poder para dar nuevas fuerzas, precioso Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, así también en esta hora yo te pido, Señor, que uses todo mi ser integral, papito bueno. Me pongo en tus manos, maravilloso Dios, para que tú hoy hables tu buena palabra, precioso Padre. Señor, que hoy, Señor, tus buenas palabras sean puestas en mi boca, Señor, y que no sean mis palabras, sino las tuyas, Padre. Porque yo sé que mis palabras no son poderosas como las tuyas, Señor. Tu palabra es poderosa, mi Dios amado. Por eso tu palabra dice, Señor, que no tan solamente de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que ha salido de tu boca, mi Dios. Hoy te ruego que esa palabra que ha salido de tu boca, Señor, venga sobre nuestras vidas y nos ministre, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ver hoy un tema. Vamos a hablar de libertad. Vamos a hablar un poco de la libertad y vamos a ver en Éxodo 6:6. Yo sé, este versículo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, a ver un poquito de diferencia en la que nos va a poner nuestra hermanita Rosabel. Dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los libraré a ustedes. Miren, hermanos, ¿cuántos somos libres? Amén. ¿En algún tiempo usted fue esclavo? Sí, porque para ser libre pues, quiere decir que fuimos esclavos en algún tiempo. Cuando usted y yo éramos esclavos, ¿hacíamos lo que nosotros queríamos o hacíamos lo que el que nos tenía esclavizados a nosotros? Lo que él quería, ¿verdad? O sea, realmente, hermanos, de lo que nosotros hacíamos no había una cosita buena, no había nada bueno. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Dios, nos libera. Ahora, aquí dice de los egipcios. Para el pueblo de Israel natural, los egipcios, bueno, son el pueblo de Egipto, en el momento en que el pueblo de Israel estaba esclavizado en ese pueblo. Pero a nosotros, ya para nosotros, obviamente ya no es ese pueblo el que nos tenía esclavizados. Y estos egipcios, ¿quiénes representan ahora en la actualidad? Cuando se refiere a la Biblia a los egipcios, los demonios. ¿Por qué? Cuando se refiere a Faraón, se refiere a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando se refiere a los egipcios, se refiere a los demonios, que eran los que nos tenían esclavizados a nosotros, juntamente con el diablo, porque él es el jefe de ellos. Acuérdense que él siempre imita todo, así como Dios en su reino tiene rangos de autoridad, también él imita a Dios con rangos de autoridad. Porque, por ejemplo, en los grupos,
Usted ve que si un brujo hace una brujería a una persona y esta persona va con otro brujo y no lo sana. ¿Por qué? Porque hay un rango de autoridad en el primero que cometió el mal, el que produjo la enfermedad, que el otro brujo no tiene ese nivel de autoridad. Por eso es que no puede sanarlo. ¿Por qué? Porque su rango de autoridad es inferior y no puede. Entonces, no puede sanar o ir en contra de la autoridad que está arriba de él. Por eso es que le digo, el diablo es un imitador de las cosas de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que entonces Dios nos libera de los egipcios. Pero, hermanos, hubo de muchas cosas que nosotros, o hay muchas cosas de las cuales nosotros fuimos liberados desde el momento en que lo conocimos. Pero hay cosas, hermanos, o no sé usted, pero yo por lo menos no. Me falta que haya cosas, y a pesar, fíjese, de los años que ya lo conozco, pero hay cosas que todavía tiene que el Señor liberarme. No sé usted si ya sea libre completamente de todo, pero hay cositas que todavía, ¿y sabe qué? Hay cosas que a veces nosotros las consideramos pequeñitas y que esas son las que nos están estorbando, pero vamos a ir viendo poco a poco cuáles son las cosas de las cuales el Señor nos tiene que liberar. Pero vamos a ver el significado de esta palabra de libertad. Según el diccionario Strong, la palabra libertad es la H2670, que quiere decir exento de esclavitud, de impuesto o cuidado. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que ya nosotros ya no somos esclavos, pero también dice que de impuesto o cuidado. Quiere decir que ya nosotros, ya como fuimos libres, ya no estamos, no tenemos la necesidad de que nos cuiden. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno. O sea, a lo mejor antes de que conociéramos al Señor tal vez sabíamos, pero no teníamos realmente la convicción de que lo que estábamos haciendo era malo. Porque déjeme decirle, hermano, que cuando antes de que yo conociera al Señor, 8 años antes, me acuerdo todavía que 8 años antes de que yo conociera al Señor, me fueron a predicar 3 hermanos, los primeros que a mí me predicaron. Y pues ya me estuvieron hablando de la palabra y todo, y me acuerdo que les dije, digo, ¿saben qué? Digo, pues yo creo que, fíjense nada más mis palabras, yo creo que, pues, de lo que yo hago, pues sí, yo creo que no le agrada a Dios. Yo pienso que un 95% de lo que yo hago no le agrada a Dios, pero un 5% sí. O sea, ese era mi pensamiento y mi razonamiento. Pero cuando yo ya vengo al conocimiento de la palabra, y la palabra me dice que toda mi vida era una llaga podrida, entonces no había nada bueno. Mentira lo que yo dije, que había un 5% de lo que yo hacía que le agradaba a Dios. No. Pues después Dios me confrontó con su palabra y dice, no, es que no es cierto lo que tú dijiste. Todo lo que tú hacías no era bueno. Entonces, por eso es de que ahora, hermanos, ahora sí tenemos el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ya estamos exentos de ser cuidados. Ahora también dice que exento de abandono. Entonces aquí vemos algo importante, que nosotros ya no estamos abandonados.
ya no estamos solos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el salmista, Dios a través del salmista David dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, por todo y eso yo no te abandonaré, no te desampararé. Entonces, vemos, hermanos, que ya nosotros ya no estamos solos, ya no estamos abandonados. Otro significado es eximir de tributo en libertad y libre. Entonces, viendo esto, vamos a ver en Levítico 25:10. Yo aquí se lo voy a, todos estos versículos prácticamente se los voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Y hay un último versículo, se lo traigo en otra versión. Dice, porque el año 50 será un año santo y se proclamará libertad en la tierra a todos los deudores esclavizados. Perdonarán todas las deudas públicas y privadas. Será un año en que las propiedades de la familia vendidas a otros serán devueltas a sus propietarios originales o a sus herederos. Bueno, yo le puse aquí como subtítulo libertad a todos los deudores. Según la Biblia, dice que nosotros somos deudores a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál era la deuda que nosotros teníamos con Dios? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál era la deuda? Si nosotros somos deudores o éramos deudores a Dios, ¿cuál era la deuda que en nosotros había? Bueno, déjeme decirle, acuérdese que nosotros se pagó algo, toda deuda se tiene que pagar, pero usted ni yo podíamos pagarla. No teníamos ni la capacidad ni el valor para pagar esa deuda. ¿Y quién vino a pagar esa deuda? Cristo. Había una deuda, nosotros éramos deudores a Dios. Y el que vino a pagar esa deuda en la cruz se llama Jesús. Por eso es de que entonces ya nosotros Cristo nos presenta ante el Padre justos, o sea, ya sin deuda. Pero antes nosotros éramos deudores, necesitábamos ser liberados de la deuda tan grande que teníamos con Dios. Y entonces viene Cristo y paga el precio que valía nuestra deuda, que valía nuestra vida. O sea que nuestra vida estaba, digamos que empeñada, si usted quiere. ¿Empeñada con quién? Con el enemigo. Con él estaba empeñada. Pero viene Cristo y paga la deuda. O sea, quiere decir que nosotros en ese entonces le pertenecíamos al enemigo. Pero viene Cristo y paga la deuda para que ahora nosotros seamos libres. Ahora nosotros también podamos ser hijos. Porque acuérdense que la Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Antes no éramos hijos. Por eso es de que usted sabe que toda la gente piensa que son hijos. No. Toda la gente antes de recibir a Cristo es creación, pero no son hijos. Para ser hijos forzosamente tenemos que dar el paso de recibir a Cristo para poder ser hijos de Dios. Si no, desgraciadamente no se puede ser hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros como deudores teníamos deuda y había que pagarla. Había que pagar esa deuda. Y viene Cristo y la paga. O sea que ni siquiera ni usted ni yo pagamos la deuda. Porque como le dije hace ratito, no teníamos la capacidad de pagarla. No la teníamos. Entonces,
había que haber alguna persona o alguien que tuviera la capacidad de poder pagar nuestra deuda. Pero ahora, nosotros, hermanos, podría ser también que muchas veces, hermanos, aquí nos habla de deudas públicas y privadas, dice, pero a veces nosotros también nos aventamos compromisos con deudas. Y aquí está el detalle, hermanos, que a veces queremos estar en esa condición de deudores. Mire, ya les he comentado que hace años yo trabajé en cobranza, trabajé 14 años en cobranza. Imagínense, en 14 años vi de muchas cosas. Vi, por ejemplo, había clientes que llegaba yo a cobrarles y pues, señor, yo no le voy a dar, y ya llevaba 2 o 3 quincenas, pues para usar en quincenales, 2 o 3 quincenas y no me daba. Y pues a veces me daba cuenta que lo que pasa es que salía yo y llegaba otro atrás. Y en la siguiente quincena yo llegaba y ya iba saliendo otro. Entonces yo decía, bueno, pero entonces es que esta señora tiene muchos cobradores, o sea, no soy yo solito, y con razón no le alcanza para pagar. Y a veces había clientes que realmente se escondían, definitivamente no. Y eso, hermanos, de que luego decimos que a veces sale el niño y dice mi mamá que no está. Sí pasa, hermanos, porque a mí sí me pasó. Yo luego a veces oía que mi pastor luego decía así, y cuando me pasó me acordé, y con razón mi pastor dice eso. Y sí es cierto, a mí llegó algún chamaquito a salir y decirme, ¿sabe qué, señor? Es que dice mi mamá que no está. Espérame, mijito, ¿cómo dice tu mamá que no está? No, háblale a tu mamá. Y entonces, hermanos, hay gente, hermanos, que les gusta estar esclavizadas con las deudas. O sea, no le quiero decir que a lo mejor no tenga alguna deuda, sino que mucha gente se echa deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda, y al último ya no tiene la capacidad de pagar. Y al último o le embargan, o se esconde, o se cambia, porque hay gente que anda rentando. Entonces a Harry dice, para no pagar yo me cambio de casa. Y se cambia de casa, o se cambia de colonia, o se puede cambiar hasta de ciudad. Entonces, y esa persona vive esclavizada. Vive esclavizada en sus deudas. Y nunca es libre. Y es bien tremendo, hermano. O sea, cuando uno sabiendo un compromiso, porque es un compromiso, a veces no tenemos la capacidad de adquirir algo de contado, ok, pero tener la responsabilidad de pagar puntualmente, de que no me anden visitando los cobradores a casa, sino puntualmente ir cubriendo la deuda. Pero por eso uno tiene que saber la capacidad que uno, mire, yo a veces ya ve que mucho por teléfono luego le hablan a uno para embarcarse las compañías telefónicas, y le ofrecen a uno. Cuando me compré este teléfono tenía creo que 2 días, y me habla Movistar, señor, mire, es que tenemos una oferta, tenemos algo, no recuerdo, una promoción, dice, para usted, y un celular, mire que esto, que me empezó a describir el celular, todas las cosas que hacía. Le digo, ¿sabe qué, señorita? Le digo, gracias, le digo, pero yo me acabo de comprar uno. No, pero mire, o sea, usted puede tener 2 o puede tener, le digo, no, señorita, yo compro nomás de lo que yo tengo capacidad de pagar. Le digo, imagínese que yo ahorita le digo, sí, está bien, voy a pasar por el celular y al ratito no se lo puedo pagar. ¿Cree usted que estaría bien? Dice, no, pero a ver, entonces no me insista porque no le voy a tomar nada de su promoción que me está ofreciendo. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tendríamos que ver.
que no endeudarnos más de lo que nosotros tengamos capacidad de pagar. Bueno, el número 50, hermanos, en la Biblia simboliza libertad, restauración, el Espíritu Santo y un nuevo comienzo. Esa es la libertad. Entonces aquí vemos, y ahorita le voy a seguir diciendo más significados. Entonces, si es un nuevo comienzo, por eso es que entonces la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, que es de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ahí es donde empieza el nuevo comienzo. Nos dio libertad el Señor y ahora comienza una nueva vida, una vida diferente, ya no como la vida anterior, sino ahora un nuevo comienzo, una nueva vida, destacando principalmente en el año del jubileo, cada 50 años, cuando se liberaban esclavos y cancelaban deudas. También representa la plenitud tras un ciclo 7 por 7. 7 por 7, ¿cuánto es? Más 1. Ahí está entonces, evidenciando en Pentecostés. 50 días, dice, después de la Pascua. ¿Se acuerda que la Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que en el día del Pentecostés estaba la iglesia primitiva reunida, como 120, dice. Y fue, de repente, dice, entró un viento recio. Y dice que se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Y fueron como lenguas de fuego. Y ahí fueron 50 días después de la Pascua. Pero no la Pascua que celebran allá afuera. Porque acuérdense que nosotros ya no celebramos esa Pascua. Porque para nosotros nuestra Pascua es Cristo. Cristo celebró la Pascua, la última Pascua, antes de celebrar la Santa Cena. Por eso es que dice, por eso es que le dijo a los discípulos, le dio órdenes a los discípulos: vayan a la casa fulana y ahí van a encontrar un pollino, un burrito atado, y díganle al dueño que digo yo que lo necesito, que lo voy a usar. Y los envió para preparar la Pascua. Entonces, prepararon los discípulos la Pascua. La Biblia dice en Mateo 26, dice, después, cuando empieza a celebrar la Santa Cena, dice, después de haber cenado, o sea, después de haber comido la Pascua, entonces él termina con la Pascua del Antiguo Testamento y empieza el nuevo mandamiento, que es la Santa Cena. Ahí es donde él instituye la Santa Cena, y entonces, después de cerrar ciclo de la Pascua, inicia un nuevo mandamiento. Por eso es que es un Nuevo Testamento. Inicia un nuevo mandamiento donde ahora ya no es comer el cordero literal, sino ahora es comer el cordero espiritual. Ahora es comer, dice, que él partió el pan y se los dio a sus discípulos. Dijo: coman, esto es mi cuerpo. Y luego dice, tomó la copa y la bendijo y les dijo: beban, porque esto es mi sangre. Entonces le estaba diciendo: ahora este va a ser el cordero que ustedes van a comer. Ya no el cordero que nosotros acabamos de comernos ahorita. Ahora este es el nuevo cordero. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que entonces esa Pascua se termina ahí y ahora hay una nueva ordenanza. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque ahora hay una libertad. Ahora hay una libertad para usted y para mí. El pueblo de Israel, cuando lo sacaron, acuérdense que ellos comieron la Pascua, la primera Pascua que ellos comieron, lo comieron todavía siendo esclavos.
Y nosotros cuando ya comemos la Pascua es cuando ya somos libres. O sea, perdón, la Santa Cena, cuando ya somos libres. Antes de ser libres no la podemos comer. Pero cuando ya somos libres, sí. Entonces, mire la libertad, hermanos. Vamos a ver mandamientos que dan libertad. Salmo 119, 45. Mandamientos que dan libertad. Dice: viviré con libertad porque he buscado tus mandamientos. Viviré con libertad porque he buscado tus mandamientos. Eso, hermanos, entonces nos habla de que cuando usted y yo meditamos en la palabra, ahí es donde nosotros somos libres. Ahí es donde nosotros nos libera el Señor. Mire, viendo esto, ya les he, en algunas ocasiones o alguna ocasión les he comentado que antes de yo empezar a ir a la iglesia, yo empecé a ver un Nuevo Testamento que el pastor que me ganó para Cristo me regaló. Me regaló un Nuevo Testamento. Y en ese entonces yo trabajaba en mi casa. Y la verdad era cada sábado. Yo el día sábado en la mañana me ponía a terminar el trabajo que yo hacía en la semana. Eran unas cositas que yo pintaba. Las ponía yo a secar. Y en lo que se secaban, agarraba el Nuevo Testamento y empezaba a leer. Y hubo algunas cosas, hermanos, que el Señor me llevaba siempre a hablar ahí, porque yo agarraba el Nuevo Testamento, no crea que lo agarraba y lo leí del primer capítulo de Mateo al último capítulo de Apocalipsis, no, o sea, siempre lo abría y lo abría yo siempre en los evangelios. O lo abría en Mateo, o lo abría en Lucas, o lo abría en Marcos, o lo abría en Juan, pero siempre en los primeros 4 libros. Y una de algunas cosas que el Señor me estuvo hablando en ese entonces, por ejemplo, fue de que el Señor dice en Mateo 12, que dice que de toda palabra ociosa que el hombre dijere, dará cuenta en aquel día. Esa palabra, hermanos, a mí ahí antes yo de ir a la iglesia, sí, me estaba ya, digamos, evangelizando el pastor en la casa de mi suegra, pero la verdad, yo les he dicho que cuando yo estoy allá, de aquel lado, no aprendo mucho, aprendo mucho más cuando yo comparto. Es cuando yo leo, pues, es cuando más aprendo. Y en ese entonces, hermanos, pues a mí me impactó esa palabra. Y cuando yo entendí que esa palabra me estaba diciendo que se refería a las groserías, yo dije, de aquí ya no más groserías, porque yo no quiero dar cuenta en aquel día de mis palabras. De ahí, hermanos, o sea, Dios hizo esto así, las cortó. Yo ahora, o despuesito que yo ya me empecé a congregar y que ya empecé a entender más la vida en Cristo, dije, Señor, es tremendo, pero tú esto me lo quitaste así. O sea, de ahí a la fecha, hermanos, no se me salen las groserías. No, o sea, hizo una limpieza, pero así de raíz, hermanos. Entonces, ¿qué es viendo este versículo? Dice que viviré en libertad. Porque he buscado tus mandamientos. Viviré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Eso quiere decir que cuando nosotros buscamos los mandamientos de Dios y los llevamos a cabo, vivimos en libertad. Si nosotros no los buscamos, vamos a seguir de esclavos. Vamos a seguir siendo esclavos, porque la palabra también nos enseña que dice
Y dice el Señor Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que nosotros, cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libres, nos liberta. ¿Nos liberta de qué? De nuestra forma de vida, de costumbres que nosotros traíamos, nos libera de todo eso. Entonces, hay muchas cosas que la palabra nos libera, porque Dios, ese es el propósito que Él tiene para nosotros, de liberarnos. Y si nosotros buscamos sus mandamientos, es la única forma que nosotros vamos a ser libres. Si no, va a ser difícil que nosotros seamos libres. Vamos a seguir siendo esclavos de nuestra forma de vida, de nuestra manera de vivir, de nuestras costumbres. Vamos a seguir siendo esclavos. No vamos a poder salir de ahí. Por eso es que a veces, yo creo que a veces, por eso no hay todavía cosas en nosotros. Porque no hemos buscado los mandamientos de Dios. Porque no hemos meditado en ellos. Si nosotros, porque a ver, hermanos, ¿usted cree que la palabra sí realmente nos haga libres? Entonces sí nos falta buscar más los mandamientos de Dios. Porque como le decía hace un rato, a veces nosotros nos equivocamos porque a veces pensamos, es que ya no hago tal cosa, ya no hago esto, ya no hago esto otro. Por ejemplo, sobre todo lo que les he dicho, los pecados que consideramos grandes. Muchos podrían decir, ya no robo, ya no adultero, ya no fornico, ya no soy idólatra de los ídolos. Ya no, por ejemplo, no creo que aquí sea el caso, pero el que mataba, por decir así, el narcotraficante, el drogadicto, el borracho, que diga, no, es que ya no soy eso. Ok, pero hay otras cositas pequeñas que todavía tenemos en nosotros. Y de eso nos tiene que liberar el Señor. ¿Y cómo nos va a liberar? Cuando nosotros busquemos sus mandamientos. Si nosotros no los buscamos, no vamos a ser libres. Necesitamos buscar sus mandamientos. Vamos a ver otro punto, hermanos. Buenas noticias que traen libertad. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Que pronto van a quedar en libertad. Miren, hermanos, la Biblia dice en las bienaventuranzas, el Señor Jesús estaba hablando y decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y aquí dice, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres. ¿Cuál es esa buena noticia que nos llegó a nosotros, hermanos? ¿Usted era pobre? Nadie más era pobre. Realmente, hermanos, éramos pobres de espíritu. No le estoy hablando de lo económico. De lo económico, gracias a Dios, mis amados hermanos, ustedes están bendecidos. Entonces, pero en espíritu éramos pobres. Llega la buena noticia a nuestra vida de que el Señor Jesús nos iba a dar libertad. Y nos enriquece con esa noticia. Nos enriquece. Pero también dice, para consolar a los afligidos. Mire, la aflicción, hermanos, no nomás es cuando nosotros no lo conocemos. Aflicción todavía puede haber en este tiempo. Porque a veces hay situaciones que nos afligen. Por ejemplo, cuando no hay
despensa. Es una de varias cosas que nos afligen, sobre todo cuando somos padres de familia. Cuando es uno solito yo creo que pues tiene una amistad, ya con la intención, va uno a visitar la amistad y ya le dan a uno de comer, pero con 2, 3 hijos, no que vaya a visitar a la amistad y me invita de comer a mí, a toda mi familia. No, hay aflicción. Yo creo que hace 15 días les comentaba lo que me pasó en tiempos de que el Señor me probó. Estuve a punto de un día no comer. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Cuándo me quitó la aflicción del Señor? Yo clamé a Él y me dio respuesta al otro día, luego. Eso quiere decir, hermanos, que entonces su buena noticia cuando llegó a mi vida me enseñó que en mi aflicción yo clamara a Él, que en mi aflicción yo me acercara a Él, que en mi aflicción yo le pidiera y me iba a dar. Entonces, hermanos, es una bendición que usted y yo tengamos a Dios de nuestro lado. Es una bendición que usted y yo tengamos a quien acudir. Porque imagínense, hermano, si nosotros no tuviéramos a quien acudir, no tuviéramos quien nos resolviera nuestra situación económica, si usted quiere, nuestra situación emocional, hermanos, estaríamos perdidos completamente. ¿Por qué? Porque no tendríamos quien nos ayudara. Pero Dios es bueno, mis amados hermanos, es muy bueno, hermano. Yo no sé usted, pero para mí, mi Dios ha sido muy bueno. Si usted quiere, exageradamente bueno conmigo. Entonces, pero también dice, para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Hermanos, Dios nos quiere poner en libertad de las cosas que todavía estamos prisioneros, en las cuales todavía estamos prisioneros. Usted sabe, hermano, yo no le voy a decir, pero usted sabe todavía las cosas que hay en su corazón. Usted sabe por qué. Porque realmente nosotros nos damos cuenta qué cosas hay en nosotros todavía, en las cuales estamos prisioneros porque no hemos podido salir de ellas. No hemos podido salir de esa cárcel. No nos hemos podido despojar de esas cosas que a Dios no le agradan. Miren, promesas de liberación, vamos a ver qué promesas tiene Dios, pero que también nos las ha dado a nosotros para que las llevemos a cabo. Jeremías 34:15. Esa se lo voy a leer en la palabra, en el lenguaje de traducción del lenguaje actual. Jeremías 34:15 dice: recientemente comenzaron a proceder correctamente y liberaron a sus esclavos solemnemente. Solemnemente me habían prometido en mi templo que lo harían. Nosotros, ¿cómo podríamos tener a alguien de esclavos, hermano? No físicamente, hermanos, porque ya esa esclavitud ya no existe. Está esclavizada, está prisionera. Si usted y yo, mire, es tremendo, pero ese es uno de los puntos que yo le decía hace un ratito, que todavía padecemos. Ese es uno. 2, la mentira. 3, el engaño. ¿Qué le diría más? Bueno, algunos a lo mejor todavía las malas palabras,
Hay muchas cositas que puede haber todavía. Pero esos puntitos primeros que le dije son cosas que muchas veces no las tomamos en cuenta, hermanos. ¿A poco? Así le voy a hacer la pregunta. ¿Usted qué considera más grande? ¿Una mentira o un adulterio? Es lo mismo, pero fíjese, ¿a poco no se cuida más de no cometer adulterio que de decir una mentira? No se cuida más de no fornicar que de no decir una mentira. No se cuida más de robar que de decir una mentira. ¿Y por qué lo hacemos? Mire, tal vez inconscientemente, el adulterio, la fornicación, la borrachera, todas esas cosas, a lo mejor las tomamos como más grandes. Porque si las tomáramos, ustedes me dijeron que son iguales, y realmente la Biblia sí también lo dice. O sea, no me están diciendo mentira, es cierto, la Biblia lo respalda, que es lo mismo. El asunto que inconscientemente nosotros la mentira la tomamos como más pequeña. Porque a veces, hermanos, en el trabajo, si se le hace tarde, ¿qué? Cuando llega a su trabajo, que se le hizo tarde, ¿qué le dice a su patrón? ¿Alguien trabaja bajo patrón? ¿Alguien trabaja? Nadie, creo. Todos son patrones. Pues independientemente, o sea, no están bajo. Pero bueno, yo también no trabajo bajo patrón, pero por ejemplo, para los que trabajan bajo un horario, por decir así, que llegan a checar tarjeta, se le hace tarde y dice, es que ¿sabe qué? La ruta se tardó para pasar. Y no es cierto, lo que pasa es que se quedó dormida. O en fin, miren, por ejemplo, cuando yo era cobrador, hermanos, me decían, ¿sabe qué, señor? No le voy a dar, porque se murió un primo mío. O sea, y no era cierto, pues, o sea, porque muchas veces se inventan el asunto para no cumplir con su responsabilidad. Y así, o sea, la mentira entra por muchas cosas. Ahora, lo del perdón, hermanos. Es cierto, aquí la Biblia dice, mire lo que hizo Israel. Recientemente comenzaron a proceder correctamente y liberaron a sus esclavos. Solemnemente me habían prometido en mi templo que lo harían. Hermanos, a veces nosotros aquí, cuando nos hablan de perdón y nos llaman y nos hacen el llamado de decir, vamos a perdonar a los que nos han ofendido. Solemnemente aquí delante de Dios, según le perdonamos. Pero mire lo que pasa. El verso 16 de ahí mismo de Jeremías 34:15. El verso 16 dice, pero ahora rehúsan cumplir y han mancillado mi fama, quebrantando su juramento y los han vuelto a esclavizar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros aquí perdonamos a veces. Y decimos, Señor, yo perdono al que me ha ofendido. Nos salimos. Aquí solemnemente lo hicimos delante de nuestro Dios. Nos salimos y pensamos allá afuera que ya Dios ya no está allá. Y decimos como a la anécdota que yo creo que aquí también ha contado el pastor, de aquella hermanita que se estaba muriendo y que le dijeron que tenía que perdonar a otra hermanita. Y le digo, sí, llámame, se me va a perdonar. Cuando llegó la hermanita, a la otra, le dijo, si me muero, sí te perdono,
pero si no me muero, no te perdono. Hermanos, así, aquí a lo mejor perdonamos, pero allá afuera se nos olvida y los volvemos a esclavizar. Los que les dimos libertad aquí, allá afuera los volvemos a esclavizar. O a lo mejor no saliendo, al otro día, al tercer día, los volvemos a esclavizar, los volvemos a meter en prisión y los volvemos a hacer prisioneros, no perdonándolos. Entonces, hermanos, yo creo que Dios nos ha llamado a ser libres, pero también a que nosotros liberemos a los que nosotros tenemos esclavos. Entonces, hermanos, yo creo que es bien importante que nosotros tengamos ese cuidado de ir obedeciendo a la palabra para poder estar en libertad, para poder vivir. Dice David: viviré en libertad o vivo en libertad porque busco tus mandamientos. Si nosotros, eso es el de perdonar, hermanos, es un mandamiento de Dios, que nos perdonemos los unos a los otros. También Él dice: así como yo los he perdonado. Entonces, somos bien buenos para pedirle perdón a Dios y queremos que nos perdone Dios, pero si nosotros no perdonamos, ¿cómo pedimos que Dios nos perdone? Si bien es cierto, Dios es bueno, pero también nos está dando una orden que tenemos que hacer. Y entonces, para llevar a cabo ese perdón de Dios hacia nosotros, tenemos primeramente que perdonar para que Dios nos perdone después. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Vamos a dar gracias por esta palabra. Y si usted, mi amado hermano, hermana, usted no ha perdonado, hoy hagamos libres a los que tenemos prisioneros y esclavizados. O sea, hagámoslos libres porque necesitan libertad. Así como usted y yo necesitamos libertad, también ellos necesitan libertad. En las cositas que le comenté que probablemente estén, Dios nos quiere hacer libres también de eso. De todo, en todas las áreas de nuestra vida, Dios nos quiere dar libertad. Pero necesitamos buscar sus mandamientos para que nosotros podamos ser libres. Si usted y yo meditamos en su palabra, leemos su palabra, va a haber cosas, no todo les digo que le va a impactar en el momento, pero va a haber cositas que conforme usted vaya meditando en su palabra, va a haber alguna palabra que le va a impactar, y cuando usted le impacte, lo va a liberar el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, papito bueno, mira, Señor, venimos acercándonos, amado Dios,